¿Por qué tenemos imágenes si la Biblia las prohíbe? En las iglesias católicas pueden verse imágenes de Jesús, la Virgen, los santos. En la Biblia, sin embargo, leemos lo siguiente. El Señor pronunció estas palabras: no te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto. ¿Estamos haciendo los católicos algo que la Biblia prohíbe? Ni mucho menos. Vamos a demostrarlo examinando más detenidamente lo que dice la Sagrada Escritura. Capítulo 1. ¿La Biblia rechaza el uso de las imágenes? Los que afirman que Dios prohibió absolutamente cualquier tipo de uso de imágenes se basan normalmente en el texto que acabamos de escuchar del libro del Éxodo. Es cierto que Dios prohibió las imágenes, el texto parece muy claro, pero vamos a examinarlo un poquito más detenidamente, porque si nos colocamos en aquel momento histórico, vemos que Dios está hablando al pueblo de Israel. Está hablando al pueblo de Israel para enseñarle algo que en ese momento no era lo común y lo normal. Todos los pueblos de aquel momento, todas las culturas, todos los países, los griegos, los babilónicos, los egipcios, creían que existían muchos dioses. Y además cada dios tenía una imagen y construían imágenes de cada dios. Las colocaban en lugares públicos, en plazas, en los templos dedicados a estas divinidades. Pues resulta que esto es erróneo, porque solo existe un Dios. No existen muchos dioses, existe un único Dios. Y el Señor, ese único Dios, va a revelar esta verdad al pueblo de Israel. Por eso, cuando lo saca de Egipto y lo reúne como pueblo suyo, le revela solemnemente esta verdad. Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás otros dioses frente a mí. Es decir, no existen muchos dioses, existe un único Dios. Y justo después de estas palabras, vienen las palabras que antes hemos escuchado sobre la prohibición de hacer imágenes. Pero vamos a recordar lo que hemos dicho, que esas imágenes estaban unidas a la creencia de que había muchos dioses. Entonces Dios lo que está diciendo es, como solo existe un único Dios, no tiene sentido que hagáis imágenes de esos dioses que no existen, y mucho menos que las veneréis, porque no estáis venerando a algo real, porque no existen, solo hay un único Dios. Es decir, Dios no está prohibiendo que se usen las imágenes, que se hagan imágenes. Lo que está diciendo es que solo existe un único Dios, y por lo tanto, si alguien construye una imagen pensando que representa a un Dios distinto al único que existe, eso es erróneo, eso está mal. Esa imagen no debe hacerse y mucho menos debe recibir veneración. Solo Dios debe recibir adoración y culto verdadero. Pero no está prohibiendo que se hagan imágenes. ¿Y sabéis cómo sabemos esto? Porque en la Biblia, asombraos, Dios manda a Israel que hagan imágenes. Esto muchos cristianos no lo saben. No, Dios prohíbe que se hagan imágenes, eso va en contra de la Biblia. ¿Tú sabes que en la Biblia Dios manda a los israelitas que hagan imágenes? Vamos a ver dos ejemplos muy claros. El primero está en el mismo libro del Éxodo, 5 capítulos después de lo que acabamos de leer, cuando Dios está dando instrucciones a los israelitas de cómo debe construirse el Arca de la Alianza, que es el objeto más sagrado del pueblo de Israel, porque dentro del arca se colocaron las tablas de la ley, donde Dios había escrito los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Pues cuando está explicando cómo debe construirse y se detiene sobre la tapa del arca llamada propiciatorio, Dios manda que sobre la tapa se coloquen 2 imágenes de 2 ángeles. Vamos a escuchar el texto. Harás 2 querubines, cincelados en oro, para los 2 extremos del propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿No había prohibido Dios que se construyeran imágenes? ¿Cómo es que ahora pide a los israelitas, oye, sobre el lugar más sagrado del pueblo de Israel, el Arca de la Alianza, poned 2 imágenes? Porque no había ningún riesgo de que los israelitas cayeran con esto en alguna idolatría, porque eran imágenes de ángeles, seres creados por Dios, no divinidades. Los israelitas saben que solo existe un único Dios que ha creado todo, también a esos seres angélicos que están sobre el Arca de la Alianza. Y por eso, como no había ningún problema de que los israelitas adoraran a esas imágenes, porque sabían que eran símbolos, signos de seres creados por Dios, Dios permitió que sobre el arca hubiera esas imágenes de ángeles. Es más, es un reconocimiento de la gloria de Dios al hacer imágenes de sus criaturas, por cierto, algunas de sus criaturas más hermosas, los ángeles,
reconociendo que todo viene de Dios. Fijaos qué sentido más profundo tiene esta construcción de los ángeles sobre el arca de la alianza. Pero el segundo ejemplo es todavía más fuerte. Mirad, cuando Moisés y el pueblo de Israel van por el desierto, 40 años que estuvieron, hay un momento en que el pueblo de Israel se quejó y se rebeló contra Moisés y contra Dios, de una manera injusta. Y claro, tuvieron un castigo. Dios mandó sobre el campamento serpientes venenosas que cuando mordían a los israelitas, pues algunos morían del veneno. Así que rápidamente fueron a pedirle a Moisés: dile a Dios que nos perdone, nos hemos equivocado, no lo hemos hecho bien. Y Moisés se dirigió a Dios y escuchad lo que le dijo el Señor. Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Y así lo hizo Moisés. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Bueno, este relato es una prueba absoluta de que Dios no ha prohibido las imágenes. Fijaos que Dios manda a construir una imagen de una serpiente, y no solo manda a construir la imagen, sino que promete que a través de esa imagen va a dar la sanación a las personas que han sido mordidas por las serpientes venenosas. Dios está usando una imagen para dar su gracia, su sanación. Está claro que este Dios que manda a construir esta serpiente de bronce no es un Dios que prohíba absolutamente hacer las imágenes. ¿Por qué permitió construir esta imagen? Porque nuevamente no había peligro por parte de los israelitas de caer en algún tipo de adoración. Porque estaban viendo que Dios había pedido: oye, construid esta imagen y a través de ella yo, el único Dios, os daré sanación. No la imagen, sino Dios a través de la imagen. Así que nos damos cuenta que la misma Biblia enseña que Dios mandó construir imágenes. Solamente cuando las imágenes son veneradas por el pueblo de Israel como si fueran dioses, entonces cuando Dios dice: no, esas imágenes destruirlas, ya no sirven, porque ya no estáis honrándome en ellas, ya que las consideráis un Dios y solo hay un Dios que soy yo. Hay varios ejemplos de esto, os pongo dos. El primero es muy conocido, el becerro de oro. Cuando Moisés, con el pueblo de Israel, subió al monte Sinaí, estuvo 40 días con Dios y el pueblo se cansó de esperar a Moisés, dice la Biblia que construyeron un ídolo en forma de becerro de oro y lo trataron como si fuera Dios. Incluso le decían lo siguiente: este es tu Dios, Israel. En ese momento, Dios manda que se destruya ese becerro de oro, porque con él los israelitas caían en la idolatría, ya que estaban adorando a una imagen como si fuera Dios. Un Dios que no existe porque solo existe un único Dios, y Dios no había mandado a hacer esa imagen. El segundo ejemplo que quiero poner es el de la serpiente de bronce, porque una vez que los israelitas llegaron a la tierra prometida, siglos después, algunos israelitas empezaron a creer que esa serpiente de bronce era una especie de divinidad, y empezaron a ofrecerle incienso, le pusieron un nombre personal como si fuera un dios, cuando simplemente era un objeto que Dios había usado para dar sanación. Solo entonces, el piadoso rey Ezequías, cuando vio esto, la mandó destruir, porque los israelitas se estaban apartando del único Dios al considerar esa imagen como si fuera un Dios personal. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés mandó fundir, pues hasta entonces los hijos de Israel quemaban incienso en su honor, llamándola Nehustán. El momento cumbre donde Dios revela todo lo que tenía que decirnos acerca de las imágenes es cuando Él mismo se hace hombre en Jesucristo. Fijaos que el mismísimo San Pablo, inspirado por Dios, dirá que Jesús es imagen del Dios invisible. Este texto es muy importante. Dios es invisible porque es un ser espiritual, no tiene materia. Pero cuando asumió una naturaleza humana, el Dios invisible, el Dios eterno, inmaterial, se nos hace visible a través de la naturaleza humana de Jesús. A través de la naturaleza de Jesús entramos en contacto con Dios. Desde este momento, las cosas materiales también nos pueden poner en contacto con lo divino y también pueden ser causa de que Dios nos bendiga y nos dé su gracia y sus dones. Así como Dios, el Hijo de Dios, a través de su naturaleza, hacía milagros y sanaba a tantas personas. Y esa es precisamente la idea de las imágenes. Las imágenes nos ponen en contacto con lo sagrado, nos permiten recibir alguna bendición de Dios, pero siempre teniendo en cuenta que Él, solo Él, es el único Dios. Que las imágenes son una ayuda que Dios usa, dado que nosotros somos seres no solo espirituales, sino también corporales, y necesitamos signos externos para hacernos notar su poder y su presencia. Fijaos que el mismísimo Jesucristo
Se comparó a sí mismo con la serpiente de bronce que antes hemos hablado. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque al igual que Dios usó la serpiente de bronce para sanar a aquellos israelitas mordidos por la serpiente venenosa, que imploraban con fe, con humildad, perdón y ayuda ante esa serpiente, que a través de ella estaban implorándole a Dios, también Jesucristo en la cruz, cargando con todos nuestros pecados, se convierte en salvación para todo aquel que implora con humildad y arrepentimiento el perdón de sus pecados. Capítulo 2. Sentido de la veneración de las imágenes. Por lo que hemos dicho en el capítulo anterior, los primeros cristianos no tuvieron ningún problema en hacer representaciones, imágenes de Jesucristo, de la Virgen, de los ángeles, de los santos. Bien es cierto que en los primeros siglos no había muchas imágenes. Recordad que el cristianismo estaba siendo perseguido por el Imperio Romano y se vivía de una forma más bien clandestina. No obstante, ya entonces había algunas representaciones de imágenes. Cuando ya el Imperio Romano toleró el cristianismo e incluso llegó un momento en que lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, entonces sí que proliferaron por todas partes imágenes de Jesús, la Virgen, los santos. Y estos cristianos, que eran gente muy seria, que tenían muy metido en el corazón, que no querían hacer nada contrario a lo que Jesús había enseñado, a lo que los apóstoles habían instituido, no tuvieron ningún reparo en construir imágenes, venerarlas, porque al venerar esas imágenes estaban venerando a Dios a través de ellas. En las imágenes de Jesucristo era muy claro, porque a través de una imagen de Jesús veneraban al Hijo de Dios que está en el cielo. Y en las imágenes de la Virgen María, de los santos, veneraban a Dios, que al final es el autor de toda santidad, porque un santo es santo porque el Espíritu Santo ha trabajado mucho en él. Y tenían muy claro esto. Lo único que vigilaban era hacer un uso correcto de las imágenes, para que nos acercaran más a Dios. Por ejemplo, las imágenes de la pasión de Jesús, pues nos recuerdan el gran amor con el que Jesús se entregó por nosotros. ¿Cómo va a ser mal una imagen de Jesús crucificado, de Jesús en el huerto de los olivos, de Jesús flagelado, que me está recordando lo que ha hecho por mí, que me ayuda a ver ese amor de Jesucristo y llena mi corazón de deseos de arrepentimiento, de amor, de adoración, de entrega más profunda hacia Él? ¿Cómo va a ser malo esa imagen? Porque ese era el sentido que los cristianos hacían. Las imágenes nos ayudan a llegar a Dios. Jamás veneraban las imágenes como si fueran dioses, y así lo vivían con toda paz y con toda normalidad. Usaban las imágenes como una ayuda para tener más presente a Dios, para tener más presente las bendiciones de Dios. Mirad, esto es como un padre o una madre que tiene fotos de su hijo y se las lleva al trabajo, y las mira con cariño, les da un beso. Ya sabe que la foto es un trozo de papel o un trozo de plástico, sabe que no es su hijo realmente. Pero ¿por qué la mira con cariño? ¿Por qué la besa incluso? Porque le recuerda a su hijo, es una presencia de su hijo. No una presencia real, porque no es su hijo realmente, pero un recuerdo de su hijo. Bueno, este es el sentido de las imágenes para los cristianos. Yo veo una imagen de Jesús y recuerdo el amor de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre por mí. Puedo besar esa imagen, ya sea que es un trozo de madera o de piedra, pero el que el cristiano no venera la imagen pensando que esa imagen es Dios, sino que la venera porque esa imagen le pone en contacto con el Dios real que está en el cielo, como la foto recuerda y pone en contacto de alguna manera a los padres con sus hijos. Y este es el sentido que la fe católica le da al uso y veneración de las imágenes. Solamente cuando las imágenes son usadas de manera incorrecta, entonces merecen desaprobación. De hecho, la Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido que corregir varias veces desviaciones de los creyentes, de los cristianos, en el uso de las imágenes. Vamos a concluir esta enseñanza sobre las imágenes con esas desviaciones que a veces ha habido en el pueblo cristiano sobre cómo usar correctamente las imágenes. Capítulo 3. Errores sobre el uso de las imágenes sagradas. Se concentran principalmente en dos. Los creyentes que rechazan las imágenes e incluso directamente las rompen o queman. Durante mucho tiempo en la Iglesia existió la herejía llamada iconoclasta, un error. Viene de dos palabras griegas, icono, que es imagen, clasia, que es romper. Sería algo así como romper las imágenes. La primera actitud que tenemos iconoclasta en la Iglesia parece ser que se debe al obispo de Marsella, un tal Severo, que en el año 599 mandó destruir
todas las imágenes de sus diócesis con la excusa de que algunos creyentes estaban cayendo en idolatría hacia esas imágenes. La Iglesia reaccionó rápidamente. El Papa, que en aquel momento era San Gregorio Magno, le reprendió severamente. No se pueden romper las imágenes sagradas por respeto y veneración hacia las cosas sagradas que están representando. Y fijaos las palabras que le dice en la carta que le escribió. Alabamos que hayas prohibido adorarlas, pero reprendemos que las hayas destruido, porque lo que es la escritura, para los que saben leer, eso es la pintura, para los que no saben. ¿Veis? El Papa dice, no, si hay idolatría hacia imágenes, eso no lo permitimos, porque eso está prohibido por Dios. No podemos adorar a las imágenes. Ahora, lo que hay que hacer en todo caso es purificar eso y ayudar a los fieles a que no las adoren, a que las veneren, a que las usen con el sentido que antes hemos explicado. Y fijaos cómo el Papa insiste en el elemento evangelizador de las imágenes. En un momento en el que prácticamente la gran mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir, las imágenes de la vida de Jesús, de María, de los santos, le ayudaban, le ponían en contacto con el mensaje del Evangelio. Esto es lo que este obispo no había captado y no había entendido. Que las imágenes son un fuerte componente para ayudar a la evangelización, a la salvación de las almas. Propiamente la herejía iconoclasta estalló en el siglo VIII. Fue debido a la actitud de algunos emperadores de Constantinopla, empezando por el emperador León III, que decidió empezar a destruir todas las imágenes religiosas de los cristianos. Y esto duró más o menos unos 50 años. A pesar de las quejas de sacerdotes, obispos, el pueblo cristiano, los papas, los emperadores de Constantinopla rompieron, destruyeron sistemáticamente todas las imágenes religiosas. Solamente cuando llegó una emperatriz, Irene, que era favorable al uso de imágenes, se detuvo esta locura iconoclasta. No obstante, una vez superado este problema, la Iglesia vio que era conveniente convocar un concilio ecuménico para dejar fijada la doctrina que la Iglesia tiene sobre el uso de imágenes, tal y como la ha recibido de la Biblia y de la tradición apostólica. Así pues, en el año 787 se celebró el segundo concilio de Nicea, el séptimo concilio ecuménico, y en él quedó definida la doctrina base que la Iglesia tiene sobre el uso de las imágenes. Vamos a escucharla tal cual se definió. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos, porque, en efecto, cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en imagen, tanto más se mueven los que las ven al recuerdo de los modelos originales, a atender a ellos, a tributarles una cariñosa y respetuosa veneración, sin que esto constituya una adoración verdadera según nuestra fe, adoración que solo es debida a Dios. Los creyentes que hacen un uso supersticioso o excesivo de las imágenes. Es muy frecuente encontrar cristianos que hacen un uso supersticioso de las imágenes o excesivo. Por ejemplo, cuando contraponen dos imágenes de la Virgen, como si una fuera más poderosa que otra, o dos imágenes de Cristo, es que el Cristo tal es más poderoso que el Cristo cual, pero si las dos representan a Cristo. O sea, es un uso totalmente supersticioso de las imágenes, un uso absurdo. San Juan de la Cruz, explicando esto, dice lo siguiente. Mucho había de decir de la rudeza que muchas personas tienen acerca de las imágenes, porque llega la bobería tanto que algunas ponen más confianza en unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más por esta que por aquella, representando ambas una misma cosa, como dos de Cristo o dos de Nuestra Señora. Como habéis escuchado, para San Juan de la Cruz es una actitud boba, tonta, pero a veces la bobería llega al escándalo, porque no basta con que crean que una imagen es más poderosa que otra, sino que se pelean por imágenes. Yo esto lo he visto, por ejemplo, en pueblos, que la patrona de un pueblo es más guapa la imagen que la patrona de otro pueblo, el Cristo de tal pueblo es mejor, más hermoso que el Cristo del otro, se pelean, se atacan,
entre ellos, entre cristianos, por imágenes, porque la mía es mejor. Bueno, esto es totalmente equivocado. No tiene nada que ver con el uso correcto de las imágenes. De hecho, los que actúan así están ofendiendo a Dios, están ofendiendo al Señor, a la Virgen, creando peleas en el pueblo cristiano por algo que jamás tendría que ser motivo de pelea. Otras personas veneran las imágenes no tanto por la devoción que despierta en ellos la imagen, sino por el adorno, por la curiosidad de la imagen, por el bordado, por la hechura. Es decir, motivos que son buenos, que son artísticos, pero que no son lo principal por lo que un cristiano venera una imagen. San Juan de la Cruz dice lo siguiente acerca de estas personas. Algunas personas miran más en la curiosidad de la imagen y valor de ella que en lo que representa. Y la devoción interior, que espiritualmente han de enderezar al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior, de manera que se agrade y deleite el sentido y se quede el amor y gozo de la voluntad en aquello. En mi experiencia personal, estas personas, aunque siempre están alrededor de alguna imagen, siempre están añadiéndole alguna cosa nueva, buscando qué nuevo adorno podrían ponerle, muchas veces viven su vida cristiana totalmente alejada del Evangelio. Son personas que no hacen esfuerzos por santificarse más, por ser más humildes, por vivir los mandamientos de Dios, por vivir sin odio, sin ira, sin pereza, sin impureza sexual, sin egoísmos. Son personas que viven materialistas, de forma egoísta, a veces ni siquiera practican la fe en lo básico, y ahí se ve que el uso de imágenes que debe llevarnos a acercarnos más a Dios, estas personas no lo hacen de forma correcta porque no le está acercando más al Señor, no le está convirtiendo más hacia Él. De hecho, que nunca se os olvide, esta es una norma de discernimiento para saber si mi devoción hacia la imagen es auténtica o no. ¿Me está ayudando a ser mejor cristiano? ¿A santificarme más? ¿Mi amor hacia una imagen de Jesús, de la Virgen, me acerca más al Evangelio? ¿Me hace más santo? ¿Me ayuda a acercarme más profundamente a Dios? ¿Me lleva a una conversión de vida? ¿Sí o no? Volviendo a las personas que hacen un uso supersticioso de las imágenes, aquellos que especialmente nada más que miran el adorno, lo exterior, bueno, a veces se vuelven terriblemente posesivos con las imágenes. Solo nosotros sabemos adornar esta imagen, solo nosotros somos los que podemos entrar en su camarín o en el recinto donde está guardada para prepararla, para adornarla. Llegan a extremos tan increíbles, obsesionados nada más que con el ornato y el adorno de las imágenes, que en palabras de San Juan de la Cruz, palabras de un santo, no son mías, convierte en algo tan sagrado como es la veneración y el uso de las imágenes. Poco más que en ornato de muñecas. Sí, es muy triste decirlo. Algunos cristianos han convertido el uso de imágenes nada más que en adornar muñecas. Amigo, las imágenes son para santificarte, para que crezcas en tu vida cristiana, para que te conviertas profundamente a Dios, no para que simplemente, en un plan más egoísta de lo que parece, desarrolle una especie de obsesión por la imagen porque en el fondo te gusta y así te sientes realizado, pero no quieres para nada convertir tu vida al Señor. Así no se usan las imágenes. Como la Iglesia en el siglo XVI fue consciente de que este error se estaba metiendo mucho entre los cristianos, en otro concilio ecuménico, el Concilio de Trento, decidió redondear la doctrina sobre el uso de las imágenes. Vamos a terminar con este texto muy iluminador del Concilio de Trento, que es doctrina de fe de la Iglesia Católica sobre el uso y veneración de las imágenes. El Santo Concilio encarga a todos los obispos y demás que reciben el cargo y la obligación de enseñar que según el uso de la Iglesia Católica y Apostólica, transmitido desde los primitivos tiempos de la religión cristiana y de acuerdo con el sentir unánime de los santos padres y los decretos de los sagrados concilios, instruyen diligentemente a los fieles que se deben tener y conservar especialmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen, Madre de Dios y de los otros santos, y tributarles el debido honor y veneración, no porque se crea que en ellas hay algo de divino o alguna virtud por la que haya que darles culto, o porque haya que pedirles algo, o porque haya de poner en ellas la confianza, como en otros tiempos hacían los paganos, que ponían su confianza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa remonta a los modelos originales
que ellas representan. Así, a través de las imágenes que besamos y ante las cuales nos descubrimos y postramos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos, cuya semejanza ellas ostentan. Enseñen también diligentemente los obispos que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, representadas en pinturas u otras reproducciones, se instruye y confirma el pueblo en el recuerdo y culto constante de los artículos de la fe. Aparte de que de todas las sagradas imágenes se recibe gran provecho, no solo porque con ellas se advierte al pueblo de los beneficios y dones que han recibido de Cristo, sino porque se ponen ante los ojos de los fieles los milagros que obra Dios por los santos y sus saludables ejemplos, para que den gracias a Dios por ellos, arreglen su vida y costumbres a imitación de los santos, se muevan a adorar y amar a Dios y a practicar la piedad. Mas si se hubiera deslizado algunos abusos en estas santas y saludables prácticas, desea ardientemente el Santo Concilio que sean totalmente abolidos, de suerte que no se exponga ninguna imagen portadora de una idea falsa que pueda ser para la gente ruda ocasión o peligro de error. Elimínese toda superstición en el uso santo de las imágenes. Evítese todo mercantilismo. Evítese toda desvergüenza. Espero que este vídeo te haya sido provechoso para hacer un uso de las imágenes correcto, con auténtica y verdadera devoción. Que Dios y la Virgen te bendigan.